Bueno, muchas felicitaciones. Falta muy poco para terminar nuestro curso de electrocardiografía básica. Este es el penúltimo nivel. Esta es la segunda parte del taller de arritmias supraventriculares. Esta es la versión 8.1. Les recomiendo primero revisar la versión previa 8 para que pueda entender este nivel. Antes de seguir un poco, yo creo que hay que establecer las nociones básicas de este video. Las taquicardias supraventriculares se caracterizan principalmente por palpitaciones. Y la palpitación es la sensación de aleteo en el pecho, como si tuviera unas alas de mariposa aleteándose en el pecho. Hay que tener mucho cuidado con lo que les voy a decir. El hecho de que un electrocardiograma sea normal o que un Holter se reporte como normal no excluye el diagnóstico, ya que si el estudio se toma en el momento en que no tenga el paciente la taquicardia, porque hay taquicardias que inician súbitamente y terminan súbitamente, que son taquicardias paroxísticas, solamente se pueden detectar cuando el paciente tenga la arritmia. Y si el paciente no tiene la arritmia, pues los estudios van a salir normales y usted no le puede decir en consulta que él no tiene nada, él tiene. Ya ahí, dependiendo del caso, pues uno manda otros estudios, ¿no? Dentro de las herramientas tenemos el electrocardiograma de base. Es muy importante, si tiene la arritmia en ese momento en urgencias, detectarla, entregarle el registro al paciente porque se queda en la historia y finalmente nadie lo ve. Eso es propiedad del paciente. Lo otro es para un electrocardiograma de base. Si el paciente ya previamente está preexcitado, pues eso le ayuda mucho al clínico. Otra posibilidad es un electrocardiograma que es un registro de 24 horas, 48 horas, 72 horas, incluso electrocardiogramas de una semana. La situación es que el Holter también requiere la presencia de la arritmia para poderla detectar. Si en la semana, las 24 horas, mientras tuvo el registro no tuvo la arritmia, pues no se puede establecer un diagnóstico. Y hay algo que se llama el monitor de eventos, que es una especie de chip que le implantan por debajo de la piel al paciente y se lo dejan un tiempo determinado, pueden ser meses, y miran en qué momento genera la arritmia y lo revisan en un computador, en un software. Si definitivamente no se pudo establecer la arritmia, pues se puede inducir por medio de estudio electrofisiológico, que ya lo hace un cardiólogo experto en electrofisiología. Estimula algunas zonas del corazón para generar la arritmia, ¿correcto? Si el paciente no tiene tantos síntomas y son más bien tolerados y ocasionales, no hay ni siquiera necesidad de pedir un Holter. Pero si el paciente tiene episodios repetitivos, así sea único pero inestable, ¿sí? No sean tan comunes pero lo inestabilizan mucho, digamos termina en intubación, pues el paciente sí ameritaría hacerle un estudio adicional. O lo otro es que es un paciente ya intratable, que tenga los síntomas que alteren su calidad de vida. También debería tener estudios adicionales como el monitor de eventos o el mapeo. La conducción normal, ¿cómo es? Recuerden que el nodo sinusal genera el impulso, baja hasta el nodo auriculoventricular, de ahí coge el haz de His, se bifurca este haz de His y se va por la rama izquierda y la rama derecha, y se polariza el ventrículo. ¿Qué sucede en la preexcitación? En la preexcitación quiere decir que hay una vía alterna que comunica las aurículas con los ventrículos, ¿correcto? Quiere decir que el estímulo viaja por la vía natural, ¿sí? Por el nodo auriculoventricular, y viaja por la vía alterna, ¿correcto? Puede viajar por ambos sitios. Entonces, como evita el nodo auriculoventricular, y recuerden que el nodo auriculoventricular retrasa la conducción, por eso siempre genera un intervalo, un segmento PR, cuando se evita y se va por la vía accesoria, el PR se acorta. Primer dato de preexcitación es que el PR es corto, ¿sí? Porque evita el nodo sinusal que normalmente retrasa el ingreso. Entonces pasa del impulso de las aurículas directamente a los ventrículos. Segundo dato, va a estimular el ventrículo directamente. Si va a estimular el ventrículo directamente, va a generar una onda delta. Esta onda delta hace referencia a la activación ventricular de la vía
accesoria. Y posteriormente la vía accesoria viene por acá, depolarizando esta zona, y viene el nodo AB también depolarizando, haciendo su viaje normal. Estos dos se van a encontrar y hacen un complejo que es un complejo de fusión, que es el que ven acá. Ese complejo QRS es ancho, porque la estimulación es directamente por la vía accesoria al ventrículo, y es deforme, con una onda delta, por la fusión entre lo que generó la vía accesoria y lo que generó la vía normal. ¿Correcto? Esto se conoce como preexcitación. Evita el nodo AB, da un PR corto, la vía accesoria genera una onda delta y genera un complejo de fusión. Idealmente uno podría tener un electrocardiograma basal, y si el paciente no tiene síntomas y ve esto, algún día si llega a presentar síntomas le sirve a uno para el diagnóstico y decir que ya es una preexcitación. Tengan muy en cuenta el siguiente dato, y es que un medicamento conocido como la adenosina va a frenar el nodo AB, o sea que si la arritmia tiene como mecanismo principal el nodo auriculoventricular, la medicación frena el nodo auriculoventricular. Es muy efectiva, es por encima del 90% de los casos. Tengan muy en cuenta eso. Pero si no es dependiente del nodo AB, sino de una vía accesoria, no la frena. De pronto la alentece un poco, pero no la frena. ¿Queda claro? Entonces, ¿hay preexcitaciones diferentes? Sí. Vamos a hablar de este tipo de preexcitación. El inicial, que es ortodrómico. Primero definir qué es ortodrómico. Ortodrómico es que baja exclusivamente por el nodo auriculoventricular. Exclusivamente por el nodo auriculoventricular baja. Si baja por el nodo auriculoventricular, de entrada me da un QRS estrecho, porque coge la vía normal de conducción baja por ahí. ¿Qué significa vía anterógrada? Cuando hablamos de vía anterógrada es que primero la conducción va de las aurículas a los ventrículos. Entonces esto es ortodrómico anterógrado, porque baja por el nodo AB y primero depolariza las aurículas y los ventrículos. Cuando hablamos de unidireccional, es que la vía permite solamente bajar o subir un solo sentido. Cuando hablamos bidireccional es que permite ambos sentidos. Dependiendo del tipo de arritmia, pues hay unidireccionales o bidireccionales. En este caso, la taquicardia ortodrómica, normalmente viene el estímulo por acá, por el nodo AB, y se devuelve por la vía accesoria a las aurículas el impulso, y vuelve y entra al nodo AB, y se devuelve por la vía accesoria y vuelve y entra al nodo AB, ¿correcto? Hace este circuito así, y como lo ven es ortodrómico porque baja por el nodo AB y depolariza primero las aurículas y luego los ventrículos. Nos da un QRS estrecho. ¿Qué significa retrógrado? ¿Sí? ¿Qué significa antidrómico? Es lo contrario. Primero, antidrómico es que se devuelve, no es que baja, sino que se devuelve por el nodo auriculoventricular. ¿Correcto? 2. Cuando hablamos de vía retrógrada se refiere que lo primero que se depolariza es el ventrículo y luego las aurículas. ¿Queda claro? También puede ser unidireccional en un solo sentido o bidireccional si toma ambos sentidos. Y por excelencia se caracteriza el antidrómico por tener un QRS ancho. Y la razón es que primero va a depolarizar el ventrículo directamente, evita el nodo AB, depolariza el ventrículo directamente, genera un QRS ancho por esa razón, y se devuelve el estímulo por la vía normal del sistema de conducción y vuelve y entra el ciclo. Por esa razón se llama antidrómica, retrógrada porque va en contra de lo normal y con un complejo QRS ancho. De entrada les voy a recomendar que no hay que bloquear en ninguna reentrada, ni en esta ni en la previa. Pacientes preexcitados deben evitar el uso de medicamentos que bloqueen el nodo. Ejemplo, el beta bloqueador, ejemplo, el verapamilo, ejemplo, la digital. Porque estos medicamentos al actuar sobre el nodo, si lo bloquean, va a liberar la vía accesoria y esa vía accesoria libre puede generar en taquicardia ventricular y muerte.
Entonces los medicamentos están contraindicados en este tipo de arritmias por preexcitación. ¿Cuál es el problema de las vías accesorias, especialmente la que acabamos de mencionar? Que si se bloquea el nodo AB, queda libre la vía accesoria y genera esa taquicardia de complejos estrechos, que es muy mal tolerada hemodinámicamente, similar a una taquicardia ventricular, e incluso puede generar fibrilación ventricular y muerte. Hay un subgrupo de pacientes, no todos, pueden presentar este problema y obviamente aumenta el riesgo de muerte súbita. Maestro, ¿y de estas cuáles son de alto riesgo? La conducción de vía accesoria menor a 240 milisegundos, es decir que la distancia entre R y R sea menor de 6 cuadritos, porque acuérdense que cada cuadrito mide 40 milisegundos, 6 por 4 son 24, 240 milisegundos. Esto traduce que la vía accesoria es de alta conducción y si la frecuencia supraventricular es muy alta, se puede transmitir a ventrículos y tumbar el gasto cardíaco. Paciente que se haya desmayado en presencia de palpitaciones, por eso en la historia clínica de síncope es importante el antecedente de palpitaciones. Episodios incesantes, es decir, episodios semanales que interfieran con la actividad básica diaria o que sean muy mal tolerados, es decir, que cada vez que ingresa requiere hospitalización en cuidados intensivos, es algo complejo. Pacientes con inestabilidad hemodinámica per se es algo grave, que lleguen hipotensos, que requieran cardioversión. Esos pacientes deberían ir a un especialista en ritmo, que es el electrofisiólogo, para que él realice ablación del sitio afectado. Este sería una taquicardia, es una taquicardia de complejos anchos. La traje pues para mostrarle que también existe taquicardia de complejos anchos con RR irregular. Sí que ya vimos el tema, pero es pertinente traerlo ahorita. Esta es una taquicardia por entrada por vía accesoria, porque tiene complejo QRS ancho, posiblemente es antihidrómica. Acá lo más importante es para mostrarles el tiempo de conducción. Vamos a buscar un RR más estrecho, para mí el más estrecho es este, y miramos que apenas se diferencia un cuadro grande que tiene 5 cuadritos y un poquito más. O sea, podemos decir que este tiene 6 o menos cuadritos de distancia entre R y R, o sea, de conducción rápida. Y al ser de conducción rápida, esto es algo muy grave y este paciente debería ser derivado a electrofisiología porque en ritmo de fibrilación auricular, como en este caso que el RR es irregular, esa conducción se transmite al ventrículo y al transmitirse al ventrículo pues puede tumbar el gasto cardíaco, se comporta como una taquicardia ventricular. ¿Qué es un patrón electrocardiográfico y qué es un síndrome? Básicamente el patrón es un electrocardiograma normal, es decir, el paciente llega a su consulta con un PR corto, una onda delta y un QRS ancho. Tiene un patrón pero no tiene síntomas. Va a ser síndrome cuando el paciente tiene síntomas y los síntomas pueden ser leves, moderados o severos. El principal síntoma es la palpitación, pero puede ser ahogo, dolor de pecho sugestivo de infarto o dificultad para respirar. Eso ya sería un síndrome. O paro, si el síntoma es severo. Depende de la capacidad de conducción de la vía, ¿sí? Si conduce poco, hay vías que conducen muy poco, no tienen tanta capacidad, pues no hay ningún problema porque conduce tan poco que realmente el que manda el mando ahí es el nodo AB, entonces es lo normal, luego no pasa nada. ¿Listo? Pero si conduce muy rápido, es una vía muy rápida, pues va a generar problemas. 2. Depende de si existe, además de la vía, un foco arritmogénico. Por ejemplo, las extrasistolias. Focos de extrasístoles en preexcitación generan enfermedad. Y 3. Tengan muy en cuenta que la fibrilación auricular parece ser que estos pacientes, además de tener el problema de preexcitación, tienen alteración en todo el sistema de conducción y mando y se asocia hasta en un 30-40% puede estar asociada a la fibrilación auricular. Y es una mixtura de males, que puede ser incluso fatal si se conducen todas las ondas de la fibrilación por el nodo AB. Por eso la vía accesoria, perdón. No se recomienda frenar el nodo AB en preexcitación por esa razón, porque si no estaría bloqueando el nodo y mandando todo por la vía accesoria. Ahora sí,
vamos a iniciar este módulo, que es uno de los módulos más bonitos de la electrocardiografía. No es tan difícil como parece. Primera pregunta, ¿tiene frecuencia mayor a 100? Si es así, es una taquicardia. Segunda, ¿el complejo es ancho o el complejo es estrecho? Si es ancho, es una taquicardia ventricular hasta que no se demuestre lo contrario. Pero también vimos que puede ser una supraventricular con conducción aberrante. Conducción aberrante es que es por una vía accesoria, que une las aurículas con los ventrículos, que fue lo que acabamos de mencionar. También puede ser en escenario de bloqueo de rama derecha o izquierda completo de base. También puede pasar. Si es estrecho, es supraventricular. Quiere decir que está por encima de la bifurcación del haz de His. El enfoque de las taquiarritmias supraventriculares solamente nos vamos a referir en complejo estrecho. Primero, dependen si el ritmo es regular, y dos, si el ritmo es irregular. El ritmo irregular ya lo tomamos en el video anterior. En este nos vamos a concentrar solo en lo que es ritmo regular. Es muy importante que volvamos a ver el concepto RP corto, y si no es corto, pues es un RP largo, simple y llanamente. Entonces el RP corto es aquel que mide la mitad o el 50% o menos del intervalo de RR. Para efectos prácticos no puede medir más de 120 milisegundos. Dicen que cuando miden más de 120 milisegundos o más, 120 o más, se considera ya como largo. Este sería un electrocardiograma normal para recordar cómo hallamos el intervalo RP. Primero, el inicio de la R o del complejo en derivaciones que tienen Q como esta. Segundo, la onda P, el inicio de la onda P. Eso se conoce, la unión de estos dos puntos, como el intervalo RP. Posteriormente, como el ritmo es regular, porque este es el algoritmo de la supra, pero en ritmo regular, vamos a coger el RR, el intervalo RR. Vamos a mirar dónde está la mitad. La mitad de ese intervalo es del 50%. Si por aquí cae la onda P, hablamos de RP corto. Si por aquí cae la onda P, hablamos de un RP largo. Conclusión A, lo que esté aquí es RP corto y lo que esté aquí es RP largo. En distancia, no es que caiga casi, no estamos hablando de distancia. En este caso sería 5, 10 y 2 son 12. O sea que si aquí está el intervalo de RP, tenemos acá 2, 7, 12. O sea, lo que esté de aquí para acá es un RP corto y lo que esté de aquí para allá es un RP largo. Simplemente. Ahora, si mide más de 120 milisegundos, algunos autores dicen que eso ya es largo. Bueno, lo primero que tenemos que preguntarnos es si el ritmo es regular, es decir, si el RR es constante. Posteriormente vamos a mirar si el RP es corto o si el RP es largo. En RP corto, que nos vamos a concentrar ahorita, primero vamos a observar la taquicardia por entrada nodal típica, que se caracteriza por tener un RP menor a 70 milisegundos. Y la otra posibilidad es por vía accesoria, que si bien el RP es corto, mide más de 70 milisegundos. En el nodo AB lo que sucede es lo siguiente. Hay una vía lenta y una vía rápida. La vía rápida va a hacer que se devuelva el impulso por las aurículas en forma rápida. Y la vía lenta, y como se va a devolver, va a generar una onda P que es invertida. La vía lenta va a irse con el ventrículo, y como el ventrículo es mucho más grande que las aurículas, y digamos que se va a hacer la depolarización sincrónica, las aurículas y los ventrículos van a depolarizarse simultáneamente, va a quedar cubierta la onda P. Conclusión, el RP es menor a 70 y realmente la onda P no se ve el complejo. Normalmente no se ve en un electro la onda P en esta taquicardia por reentrada nodal típica. En lugar de eso, lo que se puede ver es un empastamiento de la onda P.
y se ve en B1, que es esta pseudo R que ustedes ven acá, la pseudo R que ustedes ven acá. Es un empastamiento en B1. Y en D2, D3 y ABF se alcanza a ver una pseudo S, un empastamiento negativo, porque se polariza la aurícula en sentido contrario. Por eso es que ve que se aleja del plano inferior. Si miramos el intervalo RP es menor a 70 milisegundos, y es así, porque de hecho inicia la R y no hay onda P. Realmente no se ve la onda P, está dentro del complejo y por eso es menor a 70 milisegundos. Si uno midiera ese empastamiento, que es lo que representa la onda P, esto mide menos de 2 cuadritos, luego tiene menos de 70 milisegundos, y si miramos de aquí a aquí, donde inicia la onda P invertida, tiene menos de 70 milisegundos. Realmente, si miramos aquí, hay una frecuencia cardíaca que viene, busquémosla por acá, venga a ver, buscamos aquí, 300 dividido en un cuadro grande, 300 dividido en dos cuadros, 150, quiere decir que esa taquicardia tiene más de 150, es una taquicardia porque mide más de 100. 2. ¿El QRS es estrecho? Sí es estrecho el QRS, como es estrecho supraventricular. ¿Queda claro? Ahora, ¿reconoce una onda P? No, lo que yo reconozco son unas ondas T, pero P no la veo. Como no onda P, el ritmo es regular, lo más probable es que la onda P esté metida en el complejo QRS, luego es una taquicardia por reentrada nodal típica. En lugar de eso se ve un empastamiento pseudo S en el plano inferior, pseudo S, y se ve un empastamiento pseudo R en B1. Ese es el electrocardiograma más típico. Este es el electro que más les va a llegar a la consulta. Generalmente es una mujer con palpitaciones de inicio súbito, puede o no tener disnea, falla cardíaca, generalmente no están choqueadas y les pulsa el cuello, porque como la aurícula y el ventrículo se contraen simultáneamente, se irradia ese impulso hacia el cuello. Es lo más típico que existe. Funciona la adenosina, es el medicamento de elección para esto, 90% de las veces funciona. Por vía accesoria ortodrómica, recordemos, es que baja por el nodo aurículo ventricular normal y se devuelve por la vía accesoria. Se llama anterograda porque va aurícula a ventrículos, no en sentido contrario. Entonces es ortodrómica. Como coge por la vía natural, el QRS es estrecho. ¿Listo? Y la característica principal es que genera onda P invertida, sí, pero si ustedes la ven acá, está deformando el ST, casi que la onda T, ¿correcto? Lo primero que vamos a hacer es si el intervalo RP, o sea la distancia entre el inicio del QRS y la onda P, es corto. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a buscar un complejo que puede ser este. Si se dan cuenta, aquí tenemos 1 y 2 cuadritos del intervalo RR, dos cuadros grandes, ¿sí? Aquí en la mitad, hacia acá es un RP corto y hacia acá es un RP largo. Si miramos el RP, todo lo que esté antes de esta línea es corto, ¿sí? ¿Dónde inicia acá la onda P? Acá. Traduce que el RP está antes de la mitad del intervalo RR, luego es corto, ¿correcto? Pero mide más de 70 milisegundos, es decir, más de 2 cuadritos, más. Luego es por vía accesoria ortodrómica, que son las dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es por reentrada nodal, que no se vería la onda P, estaría empastada. Y aquí sí podemos definir la P, pero es mayor a 70 milisegundos. Ya hicieron el diagnóstico de ortodrómica. La ortodrómica siempre da un QRS estrecho, ¿no? Recuerden el R, recuerden la onda P. Y si ese intervalo mide más de 70 milisegundos, es ortodrómica. Si es menos, es por reentrada nodal. Ritmo regular, es decir, RR constante. RP corto, ya salimos, dos arritmias, taquicardia por reentrada nodal típica, la más común de todas, y la ortodrómica. Ahora, por RP largo, tres posibilidades. 1 por reentrada nodal atípica, taquicardia antidrómica y taquicardia auricular focal. Un recorderis, RP largo, si miramos la vía rápida, quiere decir que la P está muy cerca a la R, mientras que aquí, atípica, si aquí está la R, la onda P inicia mucho más lejos, o sea, es con RP largo. ¿Qué es lo que sucede?
en el nodo AB lo que sucede es que la vía no es lenta rápida, sino rápida lenta. En la nodal atípica. Entonces, se devuelve el impulso por las aurículas. ¿Sí? Si antes lo hacía por la vía rápida, aquí lo va a hacer por la vía lenta, lo va a hacer mucho más lento. Y va a dar esa onda negativa porque se devuelve el impulso de la parte normal, que es de arriba hacia abajo, este va de abajo hacia arriba. Y el QRS baja por la vía rápida, se polariza el ventrículo mucho más rápido, y por eso es que se ve el AR donde inicia el complejo QRS, hace su QRS completo, y posteriormente bota la onda T, porque la onda T la produce la onda lenta. Si uno mide el intervalo R, que es donde inicia el complejo, a la P, donde comienza la P, mide más de 120 milisegundos, o sea es un RP largo, o más de la mitad de lo que mide el intervalo RR, que es por las definiciones de decir si es largo. Esta sería la atípica. Nótense acá, viene la R, viene aquí la R, y si se dan cuenta acá, hasta aquí boto la P. Este intervalo de RP es demasiado largo, es más de la mitad del intervalo de RR, y si lo quiere ver más fácil, tiene más de 120 milisegundos, 40, 80, 120 milisegundos. De aquí en adelante ya se considera largo para algunos autores. Vean que se ve negativa, y al verse negativa quiere decir que se está produciendo de abajo hacia arriba. Otra de las arritmias que cursan con intervalo RP largo es la antidrómica. Recuerden que dromos significa conducción. La conducción normal debe ser por el nodo auriculoventricular y el haz de His. Cuando hablamos de antidromos es que viene en contra de la conducción normal, o sea, sube por el haz de His, sube por el nodo AB, que es totalmente anormal, ¿correcto? Y cuando hablamos de vía retrógrada es que lo primero que se polarizan son los ventrículos en lugar de las aurículas. Eso genera un QRS ancho, y como primero se polarizan los ventrículos, está acá, genera un QRS ancho, y posteriormente las aurículas, en este sentido de abajo hacia arriba, genera una onda P que es negativa. Si le vamos a tomar el intervalo RP a este electro, pues el inicio del complejo CR acá, y el inicio de la onda P es acá. Este RP es largo, sí, porque tiene más de 120 milisegundos. El intervalo tenemos 40, 80, 120, 160 y 200 milisegundos. Es más de 120 milisegundos. Luego tiene un RP que es largo. También podemos hacerlo por el intervalo, pues si desean háganlo. El hecho es que la antidrómica se caracteriza por tener un QRS ancho y una onda P generalmente negativa con un RP largo, ¿correcto? Les voy a dar un consejo, mis queridos estudiantes, y es a todo paciente que ustedes tengan con arritmia, tomen un electro. Y si usted decide darle algún tratamiento, pues tomen un electrocardiograma, ojalá con el tratamiento que le den. La adenosina actúa inmediatamente, es bueno tener las chupas del electro listas, ponerle la adenosina y posteriormente mirar el ritmo que el paciente genera. ¿Por qué? Porque la adenosina sí es muy importante para frenar el nodo auriculoventricular, o sea, ella frena el nodo AB, y si la arritmia depende del nodo AB, es exitosa en más del 90% de los veces. Se le pone 6 miligramos, luego 12 y luego 12 miligramos. Si depende del nodo AB, sea por vía lenta rápida o sea por vía rápida lenta, o sea típica, la frena inmediatamente, ¿correcto? Si ya el problema es de tejido auricular, por ejemplo una taquicardia auricular ectópica, un flóter auricular, por ejemplo una fibrilación auricular, por ejemplo una vía accesoria, ella no va a frenar esa arritmia. Si acaso la enlentece, pero no la va a frenar, ¿correcto? Porque no depende del nodo AB para que se genere. Lo que sí puede hacer cuando se pone la adenosina es desenmascarar la arritmia que viene de base. Eso sí lo puede hacer. Este es un ejemplo que encontré en internet libre, que vemos una arritmia. Acá la mayoría de arritmias les va a llegar así, que nadie en una arritmia así les puede decir qué es. Es una cosa que nadie, ni el más experto, puede decirle esto qué es. Es muy complejo. Parece una arritmia de complejos anchos, ¿sí? Parece ser, que tiene una frecuencia más o menos de 200, 250, una frecuencia ventricular,
que yo sepa aquí dónde está la onda P y dónde está el RP y todo, me queda difícil realmente. Acá le podría decir, pero acá no. Y lo que sí le puedo decir es que un QRS ancho y que uno se parece al otro. Podría ser una taquicardia ventricular monomórfica o podría ser una supraventricular con aberrancia antidrómica. Podría ser. Pero entonces acá el colega le puso la adenosina en este punto. La adenosina resetió el nodo. Vemos ya que hay un QRS ancho. ¿Sí? Lo alcanzamos a ver ancho. Al resetar el nodo empiezan a aparecer estas ondas, que son unas ondas, al parecer unas ondas F de Flutter, ¿correcto? Y luego otra vez intenta arrancar la arritmia supraventricular en este caso, parece ser supraventricular con aberrancia. O sea, la aberrancia está, la vía anómala está, lo que la está perpetuando es esta arritmia que parece ser un flutter. Para decir si es un flutter o no es un flutter, yo tengo que sacar la distancia acá, la distancia, el intervalo de F como les expliqué en el primer video. Yo ya se lo medí, tiene 8 cuadritos pequeños. Lo que hacemos es coger 1500, dividirlo en 8 cuadritos y ahí me dio 187 latidos. Luego 187, dijimos que un flutter tiene que tener mínimo 250 latidos entre F y F o más para decir que es un flutter. Como es menor a 250, no es un flutter, es otra arritmia que les voy a explicar después, que se llama taquicardia auricular. En ese caso monofocal porque tiene la misma forma. Pero entonces miren que hay mixtura de arritmias en un mismo paciente. Parece ser que este tiene una vía una vía antidrómica, y que la arritmia que la está perpetuando es una taquicardia auricular. Parece ser. Aquí ya diferenciar esto, por ejemplo, este podría ser la onda T y esta sería la onda P en conducción 1 a 1. Parece ser onda P. Por cada P hay un QRS, por cada P hay un QRS. Y esto me queda muy difícil si es una P o una T. Parece ser una onda P, parece ser. Y aquí parece ser la onda T, ¿correcto? Pero entonces la clave fue aquí. Aquí fue donde se me pudo desenmascarar la arritmia. Ahí ya terminamos lo que son las arritmias supraventriculares. Muy sencillo. Pero hay algo que tengo que mencionarles, y es que el bloqueo auriculoventricular 2 es un término que aplica también para taquiarritmias. Recuerden que el bloqueo AB grado 2 quiere decir que no todas las ondas P conducen al ventrículo. Eso es lo que quiere decir un bloqueo cardíaco, que no todas las ondas P conducen al ventrículo. Y ojo que eso no tiene nada que ver con los bloqueos auriculoventriculares. Nada que ver, es una definición aparte y no quiere decir que las taquicardias requieran marcapasos. No, para nada, en lo absoluto. Nada tienen que ver. Solo que no todas las ondas P conducen a los ventrículos. Entonces, ¿tiene más ondas P? Si miramos aquí hay 1, 2, 3 ondas P por un QRS, 1, 2, 3 por cada QRS, 1, 2, 3 por cada QRS, 1, 2, 3 por cada QRS. ¿Listo? Sí tiene. Lo primero que tenemos que hallar, en este caso son ondas F mayúsculas de Flutter. Entonces vamos a hallar el intervalo de FF, es decir, la punta de cada una de ellas. La punta de cada una de ellas, vamos a sacar el intervalo o la frecuencia de esas ondas F. Ya habíamos visto en el electrocardiograma básico que cogemos el número de cuadritos pequeños y 1500 dividido en el número de cuadritos pequeños. A mí me dio 5 cuadritos pequeños, 1500 dividido en 5 son 300, o sea, la frecuencia de estas ondas F es 300. Si es por encima de 250 esta frecuencia, hablamos de flutter. Si es por encima de 250 es la definición de flutter. Si está por debajo de 250, como en este mismo caso, que también parece tener ondas F, pero no lo son, es una taquicardia auricular ectópica o monofocal. Hay varias ondas P, pero si se dan cuenta, el intervalo entre onda P y la onda P, si lo miro, es mucho más largo que este. Y si yo miro el número de cuadritos pequeños, a mí me dio 7, serían 1500 dividido en 7, nos da 214. La frecuencia auricular de este ejemplo es 214, ¿correcto? Es decir, que es menor a 250. Si es menor a 250, les muestro cómo se diagnostica una taquicardia auricular ectópica. Simplemente midiendo las ondas P,
o las ondas F en este caso, y si la frecuencia es menor a 250 es una taquicardia auricular, y si es mayor a 250 es un flotter. Generalmente hay más ondas pues por cada QRS, y dos, las ondas pues son de diferente característica. En este caso son picudas, pero en este otro caso son invertidas y pueden ser bifásicas. Pueden ser 3 o más, pero eso ya lo vimos en el video inicial, en la versión 1. Y por último, la taquicardia sinusal simplemente es la frecuencia por encima de 100. Realmente cuando usted tiene una taquicardia sinusal no es que el corazón esté enfermo, lo habitual es que sea secundario a otra cosa. Por ejemplo, tiene anemia, tiene fiebre, tiene dificultad para hipoxia, tiene hipertiroidismo, tiene intoxicación por medicamentos, hizo ejercicio, exceso en el consumo de cafeína. Entonces lo que hay que entrar es a corregir la causa de base, no ir a bajar la frecuencia. Incluso es un mecanismo de defensa. Si hay hipoxia, la taquicardia aumenta la frecuencia para mantener vivo el organismo. Si usted la frena, lo daña. El problema ahí es solucionar la oxigenación, por ejemplo, ponerle oxígeno. Si tiene fiebre, bájesela. Si tiene problemas, está deshidratado, hidrátelo. Pero habitualmente es funcional y es por debajo de 150 y no merita tratamiento, sino más bien corregir la causa que lo desencadenó. Vamos a terminar aquí rápidamente mirando el algoritmo de la taquicardia. Lo primero es el ABC de la reanimación. Asegura un acceso venoso, monitorice a su paciente con electro, presión arterial, saturación, obtenga un electrocardiograma de 12 derivaciones, identifique la causa que lo puede llevar como acidosis, alteraciones electrolíticas, mire si su paciente está inestable, choqueado, ¿no? Con presión por debajo de 80 a 40, que tenga sudoración, que esté frío, hipotenso, que tenga infarto, que se haya desmayado, que tenga una falla cardíaca aguda. Si todo esto es así, su paciente está inestable y hay que hacer una cardioversión sincronizada, sea la arritmia que sea. Pero si su paciente está sintomático, no, por ejemplo tiene palpitaciones o leve disnea, es sintomático estable, no está inestable, usted debe tomar un electrocardiograma. Si el electrocardiograma es estrecho, es decir, menos de 120 milisegundos, vaya a la guía de complejos estrechos. Si el complejo es estrecho, pero es regular, se trata como estrecho regular. ¿Cómo es regular? Primero hay que intentar las maniobras vagales. Segundo, si con maniobras vagales no puede solucionar el problema, use adenosina 6 miligramos en bolo. Tenga en cuenta que la adenosina apenas dura menos de 20 segundos en el organismo. Quiere decir que requiere una vena de gran calibre, ponerla rápido y empujarla con 20 centímetros de solución salina para que llegue rápido al corazón, porque si no hacemos esto pues se va a inactivar en la vena, ¿correcto? Puede intentar una segunda dosis de 12 miligramos y hasta una tercera dosis de 12 miligramos de adenosina. Es muy efectiva para aquellas arritmias dependientes del nodo y yo diría que la gran mayoría de los ritmos regulares mejoran solo con la adenosina, ¿correcto? Siempre monitoricen con un electrocardiograma antes y después de la adenosina porque a veces se desenmascara otra arritmia más compleja, generalmente tienen flutter de base o fibrilación. Si bien la adenosina no les va a frenar esa arritmia porque para eso no está hecha, sí les va a permitir ver qué hay detrás en el electrocardiograma. E incluso la frecuencia, si se hace lenta, a veces va la frecuencia tan alta que es imposible, ni siquiera el mayor electrofisiólogo que exista puede saber qué arritmia es. Pero en el momento en que baja la frecuencia, ya ahí si usted empieza a aplicarle los criterios, se empieza a ver que el PR es largo o que el RP es largo, empieza usted a ver que la P está invertida o que tiene una forma diferente. Entonces ya usted con lo que le acaba de explicar en ese electro, después de aplicar la adenosina o después de bajar la frecuencia, seguramente va a llegar al diagnóstico, ¿correcto? Este sería el algoritmo que hay que seguir para una taquicardia RR complejo estrecho regular, y los invito ya, usted se ha graduado, felicidades John Wick. Solamente falta un nivel que sería el nivel máximo, que es el que viene, que son taquicardias ventriculares. Mucho más fácil que este, se los aseguro.
Nos vemos en la próxima.